Saludos, bienvenidos a su casa Radio Televisión Marbella. Esta noche en Ahora Salud abordaremos el problema del alcoholismo y su trasfondo psicológico. También hablaremos con asociaciones que trabajan en el municipio. Comenzamos ya. El consumo nocivo de alcohol es responsable de casi el 6% de defunciones que se producen anualmente en todo el mundo, o lo que es lo mismo, de los más de 3 millones de muertes que cada año se cobra el alcoholismo. Es un factor causal de más de 200 enfermedades y trastornos y está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud, tales como perturbaciones mentales y comportamentales, además de patologías como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. El consumo nocivo de alcohol también puede ser el desencadenante de accidentes de tráfico y traumatismos generados por episodios de violencia, así como provocar en una embarazada el síndrome alcohólico fetal y complicaciones prenatales. Además de perjudicar a la salud, el consumo nocivo de alcohol conlleva el deterioro de los ámbitos personal, social y económico de los afectados. En esta primera parte del programa nos acompaña Bernardo Ruiz. Él es psicólogo clínico especializado en el tratamiento del alcoholismo y también de otras adicciones. Muy buenas noches, Bernardo. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Televisión Marbella. Gracias por invitarme. En primer lugar, me gustaría, Bernardo, que nos explicase qué entendemos por alcoholismo. Bueno, una cosa es que entendemos en la sociedad en general y otra cosa es lo que es en realidad, pero bueno, vamos a explicarnos. El alcoholismo, o mejor, a mí me gusta más decir la adicción al alcohol, es una enfermedad, es un trastorno de la conducta, es decir, la persona adicta ha perdido el control de su propia conducta cuando se pone a beber. Esto quiere decir que bebe más de lo que le gustaría, que no es capaz de parar cuando se lo propone, que se engaña a sí mismo intentando justificar por qué bebe y que eso le trae unas consecuencias negativas en su vida personal, laboral, familiar, de salud, que no evita porque no es capaz de parar de beber, y es un círculo vicioso. Sigue repitiendo una conducta que le perjudica a pesar de que tiene graves consecuencias y de que es consciente de ello. Y ahí es donde está, digamos, la esencia de la enfermedad adictiva, ¿no? Que uno repite algo que le perjudica y no es capaz de salir de ese laberinto. Aparte de ese indicio que puede alertarnos de que tenemos un problema o de que alguien en nuestro entorno lo padece, ¿hay otros indicios? Bueno, el más importante es ese, es decir, la falta de autocontrol. Cuando uno empieza a encontrar mil y una excusas para seguir bebiendo, ¿no? Pero lo que suele alertar más bien a los demás son las consecuencias que tiene ese abuso de alcohol, ¿no? Pueden ser consecuencias de salud, hay muchos problemas de salud, como puede ser lo que se ha mencionado en el vídeo anterior, cirrosis hepática, pancreatitis, montones de problemas de salud. Prácticamente el alcohol tiene una toxicidad que puede dañar cualquier parte del organismo. También problemas más de tipo psicológico, como ansiedad, depresión, insomnio, inseguridad personal, problemas de sociabilidad que también se agudizan y se agravan con el abuso del alcohol, y también a veces problemas laborales, faltas en el trabajo, bajo rendimiento, baja motivación, accidentes domésticos, de tráfico, accidentes laborales también, y temas de violencia que muchas veces suceden, violencia en todos los sentidos, desde violencia callejera del que se mete en una pelea en un bar al que tiene una discusión en el ámbito doméstico y acaba causando daño. Doctor, según la Organización Mundial de Salud, la adicción al alcohol está relacionada con unas 200 enfermedades, usted mencionaba algunas, y trastornos, pero ¿qué peso tiene el factor psicológico en la aparición de esta enfermedad, la adicción al alcohol?
Vamos a ver, el factor psicológico es muy importante porque beber es una conducta, es algo que la persona hace. El alcohol no le hace daño a nadie por sí solo. Para que el alcohol te haga daño te lo tienes que beber. Y además te lo tienes que beber de una manera abusiva y continuada. Pero es tóxico, ¿verdad? El alcohol siempre es tóxico. La prueba del 9 de que el alcohol es tóxico es cuál es el nombre que se le da a una persona que llega embriagada a las urgencias de un ambulatorio o de un hospital. ¿Qué se pone en el parte médico? ¿Qué pone el doctor que le atiende? Pone intoxicación etílica. Etílica porque es debido al etanol, que es el nombre químico del alcohol de las bebidas, pero intoxicación. El alcohol siempre es tóxico. Lo que pasa es que el cuerpo humano tiene una capacidad de tolerar ciertos tóxicos, ciertas cantidades, y no nos morimos por tomar un sorbo de alcohol como nos puede pasar con otros tóxicos que sí que son letales. Pero no deja de ser tóxico por eso, aunque seamos capaces de tolerarlo un poquito. Entonces, hay un factor psicológico que influye mucho en el desarrollo de la adicción, y es que la persona va poco a poco perdiendo la libertad de controlar su propia conducta. Y eso es un deterioro que tiene que ver con sus actitudes, con sus estados de ánimo, con cómo maneja la presión social, con cómo maneja sus estados de ansiedad, de tristeza. Y todo eso son factores psicológicos que son los que determinan que uno siga bebiendo en cantidad y tiempo suficiente para que se desarrolle la adicción, que al final es un proceso psicológico pero también biológico. Creo recordar que tiene usted una experiencia de unos 30 años en el tratamiento de alcohol y otras adicciones. Sí. Me gustaría que nos apuntase qué tratamientos son los más frecuentes desde el punto de vista farmacológico y también desde el punto de vista de terapias conductuales. Vale. Hay que distinguir dos momentos dentro del tratamiento de la adicción al alcohol. Primero lo que llamaríamos la desintoxicación y luego lo que llamaríamos la deshabituación. La desintoxicación es cuando una persona está bebiendo mucho. Si para de beber va a tener una serie de síntomas de abstinencia, como pueden ser temblores en las manos, mucha ansiedad, sudoración, etcétera, y un malestar interior muy grande. Y esos síntomas se pueden tratar con determinados medicamentos. Cualquier médico sabe qué administrar para paliar esos efectos negativos durante unos días, que es lo que puede durar una desintoxicación, que la inmensa mayoría de las veces se puede hacer de forma ambulatoria. Algunas veces es necesario un ingreso en un hospital, pero es muy excepcional. La mayoría de la gente se puede, digamos, empezar a desintoxicar en su casa y haciendo su vida razonablemente normal, con ayuda de algunos fármacos y a veces sin necesidad de fármacos. Pero eso es solo la primera parte, porque parar de beber es, si quieres, lo más fácil. Lo menos fácil es aprender a vivir sin alcohol. Cuando una persona ha creado una dependencia del alcohol, tiene que aprender a vivir sin alcohol, porque una vez que empieza a beber se le va de las manos, y esa es la contradicción por la que se producen las recaídas. Uno tiende a creer que va a poder controlarlo, que en un futuro, después de estar un mes o dos sin beber, va a poder beber poquito y no pasarse, y eso es prácticamente imposible cuando hay una adicción. Entonces, todo ese tratamiento para esa deshabituación, ahí hay distintas opciones. Hay asociaciones, aquí en nuestro territorio de Marbella, San Pedro, hay varias asociaciones de alcohólicos rehabilitados que prestan una gran ayuda, sobre todo desde el punto de vista social, un apoyo muy importante a las personas que tienen este problema, a sus familias. También hay Alcohólicos Anónimos, que es otro grupo de autoayuda con muchos años de experiencia y con mucha implantación por todas partes. Y luego hay tratamientos de tipo profesional, como el que yo practico en mi programa Victoria, que es como se llama la terapia que yo he desarrollado con mis colaboradores y que llevamos muchos años haciendo, también con muy buenos resultados. Háblenos de ella. Esta terapia nuestra es muy diferente de lo habitual, ¿no? Nosotros concentramos en 10 días toda una estructura de tratamiento, sobre todo psicológico, para preparar al paciente para volver a la vida real sin consumir alcohol y sin tenerlo en la cabeza. Yo digo siempre que lo más importante no es quitarse el alcohol del cuerpo, sino quitárselo de la mente. Y eso es lo que trabajamos durante 10 días en nuestro programa. 10 días que nos retiramos a un hotel, nos vamos a un hotel por aquí del entorno,
buscando un espacio de tranquilidad, de sosiego, de desconexión con el mundo habitual, con el trabajo, con la familia, con los amigos, con el bar de la esquina y con los problemas de la vida cotidiana. Y nos concentramos durante 10 días, yo siempre digo que es como los futbolistas cuando se preparan para el Mundial. Nos vamos a un lugar tranquilo y nos concentramos. Durante esos 10 días hay todo un contenido estructurado de terapia que nosotros impartimos a nuestros pacientes, que les ayudan a conseguir estos objetivos que hemos dicho que son necesarios. Aprender a decir no a la presión social, aprender a manejar su ansiedad, su inseguridad, sus miedos, aprender a enfrentar los problemas de la vida de otra manera y sobre todo a tomar una conciencia profunda de que beber alcohol nunca resuelve los problemas, solo los aplaza y los empeora. Y entonces todo ese trabajo es el que hacemos en lo que llamamos el programa Victoria, con muy buenos resultados desde hace muchos años. ¿Qué mitos o creencias falsas existen sobre el alcohol? Bueno, hay muchas. Podríamos decir una, por ejemplo, y es que el alcohol relaja, que el alcohol es algo que a uno le tranquiliza. No es que sea mentira, es que es peor que mentira, porque es una verdad a medias. Y las verdades a medias son las peores mentiras. Sí que es cierto que en el corto plazo, si una persona está ansiosa y bebe alcohol, durante un tiempo se va a tranquilizar porque el alcohol es un sedante para el sistema nervioso. Pero después de unas horas le va a volver un efecto rebote y va a tener más ansiedad. Como además la ansiedad que tiene una persona es por algo, el motivo de la ansiedad no se ha resuelto. La podemos disfrazar durante un tiempo con el consumo de alcohol, pero no resolvemos la causa. Por lo tanto, cuando se pasa el efecto del alcohol, vuelve la ansiedad con toda su fuerza, con más fuerza todavía por el efecto rebote del alcohol, y la persona se siente otra vez indefensa, lo que le lleva muchas veces es a volver a beber para volver a paliar esa ansiedad, y ahí entramos en un círculo vicioso, que es lo que acaba convirtiendo esto en una adicción a veces muy dura. En base a su experiencia, ¿cuándo la mayoría de los pacientes que recurren a usted se dan cuenta de que tienen un problema? ¿Hay siempre una fase de negación? Siempre hay una fase de negación que suele ser muy larga. Yo siempre digo que el primer paso es reconocer que tienes un problema, sentarte ante un profesional y decir necesito ayuda. Bien, entonces la negación es muy significativa siempre, porque uno tiende a justificar siempre lo que hace y a encontrar normal lo que le sucede. Y tarda mucho tiempo uno en darse cuenta. Normalmente es la familia la que en primer lugar reacciona. Y es la familia más cercana, pues el marido, la esposa, el hijo, el padre, el que empieza a observar comportamientos que no son normales y que a veces dan la voz de alarma, pero que el propio paciente suele tardar mucho tiempo en reconocer. Otras veces la voz de alarma viene del médico. Va uno al médico por una razón cualquiera y el médico a través de sus exámenes descubre que hay un abuso de alcohol y le puede dar una voz de alerta al paciente. Otras veces es en el ámbito laboral. Hay muchas personas que reciben un tirón de orejas o una llamada de atención en su trabajo porque llegan tarde, porque faltan un día o porque su comportamiento no es el correcto, porque están bajo los efectos del alcohol o bajo los efectos de la resaca. Y otras veces lo que determina el punto de inflexión es, por ejemplo, un accidente. Hay mucha gente que el primer día que se da cuenta de que tiene un problema con el alcohol es cuando le para la Guardia Civil y le sanciona y le quitan el carnet de conducir durante un año porque ha ido bebiendo pensando que estaba haciendo lo normal, lo que hace todo el mundo y lo que ha hecho tantas veces sin darle importancia. Entonces, en cada persona intervienen unos factores que son los que pueden determinar que uno se dé cuenta de que tiene que cambiar. Y ahí es donde hay que tener la humildad suficiente para reconocerlo, pedir ayuda y ponerse en manos de profesionales que le podamos ayudar. ¿Es más difícil desligarse del consumo de alcohol que de otras sustancias? Lo digo por lo que hemos estado diciendo, que es una droga socialmente aceptada, sí, que está muy introducida en nuestro ámbito familiar, de celebración, laboral incluso. Bueno, yo no sé si es más o menos difícil, creo que eso dependerá de cada persona, ¿no? Porque hoy día la verdad es que lamentablemente para la gente más joven las drogas ilegales están casi tan accesibles como el alcohol siendo legal.
es decir, que en todas partes hay posibilidad de conseguirlas. Por lo tanto, es más una cuestión de actitud. Si uno tiene claro que el alcohol le perjudica y que su vida va a transcurrir por mejores derroteros si no bebe alcohol, no es difícil ser capaz de vencer cualquier presión social. De hecho, la presión social no es la principal causa de recaídas. La principal causa de recaídas es la falsa confianza que uno tiene en sí mismo cuando lleva un tiempo sin beber, de que se cree que ya está resuelto el problema y que ya no le va a volver a pasar lo mismo. Y el manejo de los estados de ánimo internos, que a veces uno pues busca ese falso alivio en el alcohol, que al final le lleva otra vez a la recaída. La presión social es la más fácil de manejar. La constancia, por lo que acaba de decir, imagino que es una herramienta clave para la recuperación, es decir, es no olvidarse de que eres un enfermo, aunque estés rehabilitado. Sí, exactamente. Mira, yo a veces pongo un ejemplo a mis pacientes que es como el que necesita gafas. La persona que necesita gafas para ver, vamos a pensar en una persona de estas que si no se pone las gafas no es capaz casi ni de levantarse de la cama sin tropezar, ¿no? Una persona así, con una miopía grande, si se pone sus gafas o sus lentillas, ve bien y es una persona normal. Ni mejor ni peor que otro, seguirá teniendo los problemas que tenemos todos en la vida cotidiana, pero digamos su condición de miope la anula con sus gafas. Bueno, la persona adicta al alcohol, si no bebe, es como el miope que se pone las gafas, está perfectamente bien. Volverá a tener los problemas de todo el mundo, pero su problema de adicción está neutralizado porque no bebe. Ahora bien, un miope nunca se le ocurre pensar que, como llevo un año poniéndome las gafas todos los días, hoy ya no las necesito, hoy ya salgo sin gafas y veré bien. Eso no se le ocurre a nadie. En cambio, eso es lo que sí se le ocurre a la persona adicta, o se le puede ocurrir, y le lleva a la recaída, evidentemente. Si uno cree que porque ha pasado un tiempo ya ha desaparecido el problema, se equivoca y cuando vuelve a beber acaba reproduciendo el problema al cabo de unos días, de unas semanas o de unos meses. Entonces sí que es un día a día que hay que ir manteniendo, pero que no hay que vivir esto como un sufrimiento, sino como una naturalidad. La persona que entiende que el alcohol debe estar fuera de su vida porque él se encuentra mejor, pues entonces simplemente disfruta de la vida sin alcohol, sin más problemas. ¿Es posible el consumo moderado de alcohol? Sí y no. Es decir, es posible para las personas que no han desarrollado la adicción. Hay mucha gente que bebe alcohol, todos conocemos gente que bebe alcohol y no tiene ningún problema. Si se bebe alcohol por debajo de unos límites muy moderados, que en diferentes estudios cada vez se están bajando más, pero bueno, que es lo que más o menos tradicionalmente hemos considerado en la cultura mediterránea, un poquito de vino en la comida y poco más. 1 o 2 copas de vino o cerveza al día y no todos los días. Eso es una cantidad que para una persona que nunca ha desarrollado adicción puede ser razonable y en la mayor parte de los casos no causa ningún problema de salud ni de nada. Pero para una persona que ya ha sido adicta, que ha tenido una temporada en la que su consumo se le ha descontrolado y que a lo mejor tras un esfuerzo y tras una terapia ha conseguido estar en abstinencia y lleva un tiempo sin beber, esa persona no se puede permitir el consumo moderado, porque precisamente su adicción es como la miopía, sigue estando ahí latente y si vuelve a beber, vuelve a dispararse. Entonces el consumo moderado sí, pero para el que quiere prevenir los problemas. El que ya ha tenido un problema con el alcohol no tiene más moderación que el cero. En la recuperación de una persona con adicción al alcohol, ¿qué papel juega el entorno, la familia y por contra también qué efectos colaterales suelen padecer? Bueno, la familia sufre mucho, la familia sufre muchísimo y por lo tanto también la familia muchas veces es un punto de apoyo muy importante. También es un punto de apoyo muy importante el tener un trabajo y el tener una estabilidad laboral. Esas son ayudas muy importantes, pero no son determinantes. Lo que es determinante es que la persona quiera curarse, que se ponga en manos de profesionales, que siga un programa terapéutico tomándoselo en serio y que continúe durante su día a día prestando atención a este problema. La familia, los amigos, el entorno laboral, todo eso pueden ser grandes ayudas,
Pero todas esas ayudas, si el propio interesado no pone su parte, no funcionan tampoco. De todos modos, yo por ejemplo, tal vez ahora nos esté escuchando alguien que está pensando en un familiar con este problema, que no sabe cómo abordarlo, que ya lo han intentado y no lo han conseguido convencer de que se mueva. Muchas veces las familias erróneamente, inocentemente hacen las cosas mal, por desconocimiento. Entonces también les animo a que ellos mismos como familiares busquen ayuda. Busquen ayuda, consulten, pregunten cómo se puede influir en la persona que tiene la adicción para que se decida dar el cambio antes de que las consecuencias sean peores. ¿Y qué razones son las que llevan de una manera más frecuente a alguien a beber? Aunque no se pueda establecer un perfil específico, porque supongo que la casuística es... Sí, pero básicamente las podemos agrupar en dos bloques. Hay mucha gente que empieza a beber por la vida social, digamos, porque beber alcohol está metido en nuestra cultura. Todos ahora vienen las Navidades y raro será la persona que no brinde con cava o con champán el día de fin de año, etcétera, ¿no? Tenemos una vida social muy ligada al consumo de alcohol y hay mucha gente que empieza inocentemente a beber alcohol en ese entorno social y poco a poco, porque también hay un factor genético que influye, no todas las personas tienen la misma vulnerabilidad a la adicción, pues hay personas que empiezan a aumentar el consumo, empiezan a generar la dependencia poco a poco y acaban convirtiéndose en adictas simplemente porque beben más de la cuenta durante más tiempo de lo que su cuerpo les permite. Y a veces es solo por motivos sociales. El otro gran bloque es el de las personas que beben por motivos emocionales. La persona que utiliza el alcohol como si fuera una medicina, entre comillas, para calmar su dolor emocional, porque está pasando por una mala época, porque está triste, porque ha tenido un conflicto, una ruptura familiar, una pérdida, un trabajo que le han despedido, una desgracia de cualquier tipo, y ese dolor emocional le lleva a buscar refugio en el alcohol. Como antes explicaba que el alcohol produce ese efecto engañoso de que al principio sí parece que te alivia, pero luego te devuelve el problema con más fuerza, con intereses y con recargo, pues entonces entra en un círculo vicioso y ese es el motivo más frecuente de desarrollo de la adicción. Los dos influyen y en algunas personas se dan las dos cosas, pero básicamente son esas dos las vías de desarrollo del problema. ¿Y suele ser habitual que el consumo de alcohol esté relacionado con el consumo de otras sustancias? Eso depende de la edad. En la gente, digamos, de menos de 40 años, ahora mismo es muy frecuente que haya consumo de alcohol ligado con otras sustancias, como la cocaína, por ejemplo, ¿no? O como el cannabis, los porros, o como lo queramos llamar. En personas de más edad es menos frecuente. Quizá porque la accesibilidad de estas drogas ha ido creciendo en los últimos años y como la permisividad social es cada vez mayor, a pesar de lo peligrosas que son. Pero en las personas de más edad hay otra mezcla que es muy peligrosa, que es la de los fármacos. Hay muchas personas que utilizan fármacos, por ejemplo, tranquilizantes, sedantes, fármacos que a veces se utilizan incluso para combatir los síntomas de abstinencia y que a lo mejor algún día le ha recetado un médico en un momento determinado, pero que ese médico le ha dicho tómese usted esto y vaya a salud mental o vuelva aquí dentro de 15 días y el paciente a lo mejor no ha vuelto y lo ha seguido tomando por su cuenta. Fármacos para dormir, tranquilizantes, y la mezcla del alcohol con esos fármacos es muy peligrosa. Eso produce que la adicción sea mucho más rápida, más fuerte y a veces que se hace un adicto a las dos cosas. Entonces, esas son las diferencias principales en cuanto a los consumos asociados. ¿Y qué enfermedades mentales pueden derivarse del consumo nocivo del alcohol, Bernardo? Bueno, el consumo de alcohol llevado a extremos muy grandes puede producir un deterioro cerebral muy grande que tiene enfermedades con nombres muy raros que puedo mencionar aquí, pero no vale la pena, ¿no? Uno se llama el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es un síndrome neurológico en el que la persona pierde prácticamente las facultades mentales casi en su totalidad, ¿no? Pero ese es un caso muy grave de deterioro neurológico. En condiciones más normales lo que hay es muchos problemas de ansiedad, depresión. Ansiedad y depresión son muy corrientes y muy comunes en la persona adicta al alcohol y muchas veces es lo que le lleva al médico. Muchas veces la persona va al médico porque está deprimida
y pide ayuda por su depresión y a veces oculta su consumo de alcohol y el médico o el psicólogo que le atiende tarda tiempo en darse cuenta que detrás de su depresión o de su ansiedad hay un consumo desordenado de alcohol, primero porque el propio paciente tiende a ocultarlo, ¿no? Y eso es lo más frecuente, la ansiedad y la depresión. Sigue siendo entonces un tabú el tema del alcohol, y no sé si incluso más en el caso, por ejemplo, de las mujeres. Sigue siendo un poco tabú, sigue siendo algo de lo que uno se avergüenza. Aunque también por otro lado presumimos de lo que bebemos. También hay mucha gente que presume de yo aguanto mucho, yo no tengo ningún problema. Tenemos esa paradoja en la sociedad, se presume de disfrutar o de abusar del alcohol y por otra parte se avergüenza a uno de reconocer que tiene un problema con el alcohol, ¿no? Y en el caso de las mujeres suele ser todavía mayor porque esa vergüenza suele ser más intensa, ¿no? Y también eso les lleva muchas veces a las mujeres a ocultarse todavía más, a mantener, digamos, la clandestinidad a unos niveles increíbles, lo que les lleva a profundizar en su problema porque no lo afrontan, porque en el fondo continúan dándole vueltas a la rueda del problema mucho tiempo hasta que ya salta por alguna parte, ¿no? Bernardo, en su opinión, ¿qué está haciendo bien la sociedad o las administraciones públicas en tema de prevención? ¿Y qué no se está haciendo bien o qué cree usted que no se hace y se debería hacer? Bueno, ¿Qué debemos mejorar? Debemos mejorar muchísimo, porque en materia de prevención, lamentablemente hay que decir que se hace poco. Bien, es verdad que hace años se hacía menos, pero se hace muy poco. Se hacen algunas, digamos, campañas publicitarias de concienciación. Ahora mismo hay una muy buena, por cierto, que ha sacado la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Esta que da el mensaje de que, pero tu hijo no bebe, ¿verdad? Sí. No sé si... La tenemos prevista para la segunda parte del programa. Esa es muy buena. Ese tipo de campañas están bien, pero casi siempre el problema, esa campaña da en el clavo, porque casi siempre todos esos mensajes uno los percibe como que son para otro. Que no va con uno. Claro, que no van contigo, ¿no? Y bueno, ojalá esa campaña sirva para cambiar un poquito ese chip. Pero haría falta mucha más actividad preventiva a nivel familiar, por supuesto, porque en la familia es donde se aprenden las cosas más importantes y esta también. En la familia es donde la mayor parte de mis pacientes han empezado a beber alcohol en su familia y de una forma inocente, por supuesto, no quiero con esto culpabilizar a nadie, pero... ¿Los antecedentes familiares? No, me refiero a esta situación de ponle un poquito de vino al niño en la gaseosa porque ya es grande. Por ejemplo, cuando el niño tiene 12 años, por ejemplo, ¿no? O cuando empezamos a considerar normal que los adolescentes salgan, beban y se emborrachen un fin de semana, incluso contra la legislación que prohíbe beber alcohol y vender alcohol a menores de 18 años. Ahí tenemos una contradicción. Por una parte, sobre el papel, la sociedad ha tomado medidas, pero luego en la práctica no tenemos la conciencia de que, por ejemplo, nadie debería beber alcohol antes de los 18 años. Y por una razón muy sencilla, porque el cerebro y el sistema nervioso está en desarrollo hasta los 18 años o incluso más. Entonces, todo lo que sea intoxicar el cerebro antes de que termine de madurar es muchísimo peor que cuando ya está maduro, que también es malo. Bernardo, pues hemos agotado esta primera parte del programa, estamos a punto de finalizar. Simplemente, si quiere dar algún mensaje. Bueno, el mensaje que yo quiero dar es que del alcoholismo y de cualquier adicción se puede salir, que no es tan difícil como a veces se piensa y que lo que hace falta es decidirse a buscar ayuda, a ponerse en manos de profesionales y a confiar en que el problema se soluciona. Y todo el sufrimiento que uno ha pasado se puede transformar en alegría y en felicidad por haber dejado atrás este problema. Pues lo dicho, muchísimas gracias y esperamos tenerle aquí en alguna otra ocasión. Con mucho gusto. Hacemos una pausa de publicidad y enseguida volvemos.